Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos un día más, día 1 de la semana 23, hoy lunes 7 de septiembre del 2020. Te saluda tu profesora Rosa del Pilar Velázquez Chávez y la actividad de hoy se llama Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte número 2. En la semana anterior explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos y otros fenómenos naturales. En la actividad de hoy analizarás el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que puedan afectar a tu barrio o comunidad. Por eso, nuestra meta del día es proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Ahora conocemos nuestras normas de convivencia. La primera, estamos atentos a la explicación. Segunda, mantenemos nuestro lugar de trabajo limpio y ordenado. Tercera, enviamos evidencias de nuestros trabajos de manera virtual en la fecha indicada. No te olvides de lavar tus manos siempre con agua y jabón. Quédate en casa y así evitarás el contagio del COVID-19. Ahora conocemos el testimonio de Roberto y él nos cuenta lo siguiente. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua. Luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo porque el agua era espesa, llena de lodo y palos y nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto escuché a alguien que me decía, dame la mano. Entonces esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa quedó destruida. Luego de conocer el testimonio de Roberto, vamos a responder oralmente estas preguntas. ¿Qué le ocurrió a Roberto? Si nos ponemos a pensar un poquito, vamos a responder que un desastre natural atacó su vivienda, ¿no? A él y a su esposa. ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cuál fue? Dijimos que era un huaico. ¿Y cómo les afectó? ¿Qué dice que pasó? Mira, esa agua con lodo, con palos, entró a su casa y al final toda su casa quedó destruida, ¿no? De esa manera les afectó el huaico. Ahora vamos a conocer qué cosa es un huaico. Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad. Y miren chicos, ante los huaicos u otros fenómenos naturales que puedan ocurrir, debemos estar siempre preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, con sus siglas INDECI, cada familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Para que nosotros conozcamos más al respecto, vamos a leer el texto Plan Familiar de Emergencia. Y este textito yo te lo voy a mandar al WhatsApp
para que puedas leerlo con mayor detenimiento. Una mejor manera de poder prevenir los huaicos es siguiendo las instrucciones que nos da Defensa Civil. ¿Y qué cosa es un plan familiar de emergencia? El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Entonces vamos a conocer un poco más sobre el plan de acciones ante un aluvión o un huaico. ¿Qué debemos de hacer antes? Construir en zonas o espacios seguros, no en lugares donde ha ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Debemos establecer un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, con silbatos, campanas, trompetas, etc. Esto se debe hacer con coordinación de las autoridades de la localidad. También deben implementar las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Se debe tomar en cuenta las medidas especiales si alguno de los integrantes de la familia requiere una mayor atención por discapacidad. También se debe identificar y difundir entre los vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación con el apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de la localidad. Se debe preparar y tener lista la mochila de emergencia y elaborar tarjetas de información familiar. ¿Qué debemos hacer durante? Conservar la calma en todo momento, infundir seguridad y ayuda a los demás, prestar atención a la alarma preestablecida, evacuar rápidamente hacia la zona de seguridad, llevándole mochila de emergencia y la tarjeta de información familiar. Y también seguir las indicaciones de las autoridades. ¿Qué debemos de hacer después? Colaborar con el restablecimiento de los servicios básicos como es el agua, el desagüe y la luz. Evitar caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o el huaico. Y también colaborar con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparada o preparado para hacerlo. Ahora conocemos qué cosa debe contener una mochila de emergencia, pero tenemos que saber que esta mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y también contener artículos indispensables. Por ejemplo, miren, tiene que tener los artículos de higiene, como el gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara y un paquete de paños húmedos. Indispensable también un botiquín. Este botiquín es de primeros auxilios. Los alimentos. Tiene que haber comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate. Y como abrigo debe de contener una manta polar. Los artículos de comunicación que debe tener son los siguientes: linterna y pilas, radio portátil, agenda con números de emergencia, útiles para escribir. Y otras cositas que puede contener esta mochila de emergencia son dinero en efectivo, bolsas de plástico resistente, cuchillo multipropósitos, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva y mascarilla, muy importante. Ahora chicos, esto es muy importante. Cada persona, cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar, como la que se muestra a continuación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son menores de edad, debe tener los datos de su padre, nombres y apellidos, lugar de trabajo, porque de repente en el momento que sucede algo, está trabajando papá. La dirección, el teléfono y el lugar de evacuación. Igual en el caso de la mamá.
el nombre de ustedes, sus nombres y apellidos, el colegio, la dirección, teléfono, lugar de evacuación y también el nombre de un familiar que frecuenta la familia, ¿no? Que es un familiar más cercano, cosa que si no pueden contactar a sus padres, contactan al familiar más cercano para ustedes. Ahora chicos, como ya conocimos un poquito más sobre qué debemos hacer antes, durante y después y algunas recomendaciones como la mochila de emergencia y la tarjeta de información, vamos a reflexionar y vamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso que anexas a tu portafolio. La primera pregunta, ¿tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál será? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Siguiente pregunta. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencia? ¿Y qué cosa debe contener esta mochila de emergencia? Si en tu casita hubiera un bebé, de hecho que en la mochila de emergencia debe contener pañales y leche para ese bebé. No te olvides de colocar. También la siguiente pregunta es, ¿han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? ¿Y qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastres o emergencia? De repente puede ser la policía, los bomberos, Cruz Roja. Y muy importante, ¿tienen sus números de emergencia? Ahora chicos, tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como en el texto Plan Familiar de Emergencia, vas a elaborar en tu cuaderno una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre natural. Te vas a guiar del modelo que te presento acá. A ver, y miramos acá, dice, propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Qué hacer frente a un... Y no sé si ustedes recuerdan que hubo un año en el que estábamos muy asustados porque en Ventanilla decían que iba a ocurrir un tsunami. Entonces puede ser que ese sea un desastre natural que se pueda dar acá en Ventanilla. O también puede ser un temblor, un terremoto, ¿no? Puedes escoger el que tú desees, pero tienes que colocar ahí qué cosa puedes hacer antes, durante y después de que sucede este desastre natural. Con tu familia, ¿qué van a hacer? ¿Van a comentar o tú les vas a comentar el testimonio que has leído y la importancia de estar preparadas y preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar en su barrio o comunidad? Por ejemplo, vas a destacar la necesidad de contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre natural, una mochila de emergencia y tarjetas de información. Van a socializar la propuesta que elaboraste sobre las acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural. También vas a pedirle que brinden algunas sugerencias para que mejoren. En tu cuaderno vas a completar la tarjeta de información familiar que se encuentra en el texto Plan Familiar de Emergencia. Y también van a escribir un compromiso respecto a las acciones de prevención y mitigación que pueden realizar como familia para estar preparadas y preparados frente a un fenómeno natural. Ahora sí, van a reflexionar. Vas a leer estas preguntas y vas a anotar las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. La primera pregunta, ¿crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Y por qué? ¿El texto, Plan Familiar de Emergencia, te ayudó en la elaboración de tu propuesta? ¿De qué manera te ayudó? ¿Y tuviste alguna dificultad en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles fueron y qué hiciste para superarlas? Muy bien chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Quédense en casita para cuidar a nuestra familia y cuidarnos entre todos. Mándenme las fotitos de sus evidencias que estaré esperando durante el día.
Cuídense mucho, un abrazote.